chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, buenas noches. Y bueno, chicas, este videíto me gusta porque lo estoy haciendo de noche. ¿Sabe por qué? Porque les voy a contar un poquitito de una historia de miedo y también les voy a traducir el significado de qué significa una bruja wicca a una tradicional. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho estos parrafitos que tengo escritos por aquí porque no me alcanzo como que mucha información. Y bueno, lo escribí más o menos para que entendamos el significado que tiene una bruja wicca a una bruja tradicional, como todas conocemos. Y pues recuerda que yo soy Ale Sánchez. Si te gusta este videito, regálame tu dedito arriba, suscríbete, comenta y comparte. Y pues aquí va a haber muchas cositas que a lo mejor es de tu agrado, muchas cosas, maquillaje, reseñas y chalala. Y bueno, en este maquillaje, les digo, me gustó muchísimo porque quiero compartirles un poquito de lo que yo investigué. Yo investigué. Porque a veces no sabemos el significado que tiene cada cosa y hablamos y decimos y es igual. No, chicas, no es lo mismo, ¿ok? No se me aburran porque muchas personas me piden muchas cosas de miedo, aparte de lo que yo investigué. Y sí, chicas, sí tengo algo de miedo que contarles con este maquillaje. No sé si el video sea largo. Ustedes disfruten, relájense, escuchen, pero lo importante aquí es que lo que dicte su corazón o lo que quieran creer o lo que no quieran creer es de ustedes y ustedes saben si creen o no creen, ¿vale? Vamos a empezar con el significado. ¿Qué significa una bruja wicca? Bueno, todas sabemos que las brujas hacen cosas, ¿no? Pero no sabemos el por qué. Algunas son para el bien, unas para el mal y unas lo bueno y lo bueno y lo malo lo juntan. Y pues no es así. Las brujas wiccas no es tanto que hagan ni el buen ni el mal, pero sí saben muchas cosas y la gente de antes las quemaban, ¿se acuerdan? ¿No? En añísimos que las quemaban vivas porque eran malas, porque hacían esto y el otro y pues todo se cobra, todos los actos se cobran. Entonces, yo antes de criticar o de juzgar a una persona que sea bruja o que tenga un don especial, no se vale criticar, escuchamos, pero no criticamos o no hablamos mal de esa persona porque no sabemos qué nos trae a fondo, ¿no? Y bueno, antes de empezar, quiero agradecer a todas y cada una de ustedes por ser tan lindas, ver mis videos, comentar, apoyarme y pues muchas gracias, bendiciones antes que todo. Que se la pasen bien bonito este fin de semana. Yo les voy a estar grabando antes que todo esto hasta el lunes, chicas, porque tengo un fin de semana muy movido. Entonces, sí va a haber ahí, a lo mejor va a haber algunas fotitos, algunos videos de donde voy a ir con mi familia y se las comparto, ¿verdad? Pero pues no les prometo nada, pero sí, vamos a ver qué podemos hacer. Y bueno, vamos a ver, ¿qué significa? Esto significa que dice, el significado de una bruja wicca es la sabiduría, es la práctica de brujería. Sí la practican, pero no al mal, no para pensar mal. Es un arte hermoso que ellas tienen con la conexión de la naturaleza, con la magia y la divinidad, la naturaleza que nos convierte a todos como que es el aire, los árboles, la magia de las estrellas, del universo, de los, no sé, de las lucecitas, del aire, de la tierra, de todo. De eso se agarran las brujas wiccas. Ellas no creen en el mal ni en el diablo. Para ellas no existen eso. Eso es malo para ellas. Pero sí las critican o las hacen ver como malas por cómo visten o por la sabiduría o por el maquillaje, ¿no? Que a veces creen que
pintarte así, eres bruja, o ya eres esto, o ya eres el otro. No, ellas tienen pues bonita ropa negra, pero con una fluidez bonita. O sea, no es de esos vestidos desgarrados, como pues normalmente nos imaginamos una bruja. No, son vestidos bonitos. A lo mejor algunas ocupan sombreros, algunos collares, magia que existe tanto en aretes y cosas así, o en su maquillaje, en este caso en su maquillaje, ¿no? Y también dan esa fuerza de la naturaleza, que llaman a esa naturaleza para hacer su magia, ¿no? Entonces aquí ellas también, las brujas wiccas, equilibran el bien y el mal, no lo combinan, y si lo llegan a combinar, ellas, su creencia es de que lo bueno se junta con lo malo y lo malo con lo bueno, pero tus actos, los actos son los primeros que ellas piensan. Si te ayudamos con el bien y el mal, primero piensa en los actos, ¿qué te puede pasar? ¿No? Ellas tienen la responsabilidad de jugar o desguardar o guardar la naturaleza que ellas manejan, que ellas crean, que ellas entienden por naturaleza. El aire, el agua, la hojita, cositas, las pócimas que ellas hacen. Ellas tienen la responsabilidad de que esta magia sea para bien y no para mal, junto con la naturaleza. Entonces, por eso les digo de los actos, porque ellos se enfocan mucho en los actos. Tiene una conexión mucho con la naturaleza, con los ciclos estacionales del año. En cada año y cada mes, ellas se enfocan en la naturaleza, en el otoño, en, no sé, en el verano, ¿no? Pero más que nada en estas estaciones del año se enfocan, por ejemplo, en noviembre, que es pues dicen, es que ya es fuerza, ya es magia, combinan el bien, el mal, se escuchan cosas. Sí se escuchan cosas, chicas, en estos tiempos o en esta etapa de Día de Muertos, pero ellas se enfocan mucho en la naturaleza, que es la naturaleza lo que hace esto, no tanto porque pasen cosas malas o que la gente haga malo en cierto aspecto, pero ellas se enfocan mucho de que es la naturaleza, ¿no? Y la magia, su magia es hermosa, su magia no es dañina y tampoco te va a hacer así como que ahora te pico, ahora te voy a hacer mal, tómate esto porque te vas a acostar, porque te vas a dormir, porque no, ellas se enfocan mucho en el estilo de vida espiritual con la naturaleza. Tienen un conecte muy hermoso con la naturaleza y todo el poder y la magia es a la naturaleza, más que nada el equilibrio, perdón, de lo que es lo bueno y qué es lo malo. Y ellas no pueden juntar lo bueno con lo malo, al menos que tú se lo indiques. Eso es lo bueno y lo malo de una bruja pues original o tradicional, como le quieren llamar, a una bruja wicca. Y pues se me hizo muy interesante, chicas, porque pues confundimos muchas cosas a veces cuando queremos hacer algo y queremos ofrecerle a la bruja wicca lo que queremos para otra persona, y las wiccas no hacen cosas malas porque primero lo que te dicen, que si hacen ellas cosas malas, tus actos son los que se van a hacer como reflejados en un futuro en toda esa estación del año, ¿no? Como que en cada mes te va a marcar algo. Si tú deseas a otra persona el mal o quieras hacerle algo mal, pues ya saben, ¿no? Entonces, chicas, pues eso es el significado de una bruja tradicional con una bruja wicca. Y bueno, fíjense que les voy a platicar una historia no paranormal, tal vez de miedo. Y con esto no quiero decir que sea cierto, a mí me la contaron desde... por eso siempre me piden música, me piden como videos de cosas paranormales, de miedo, les encanta.
He tenido muchas historias que contarles y muchas cosas que me han pasado en mi vida que yo me acuerdo, pero ahora sí que es de cada quien que quiera creer lo que quiera creer. A mí me ha pasado muchas cosas y yo vengo a contárselos, no porque tengan miedo, pero pues se los voy a estar contando. Hace muchos años, mi mamá me contaba que en las épocas de años, contando y diciendo, ¿no? De muchos, pero muchos años, chicas, espérenme tantito. Ya, chicas, es que le di medicamento a mi hija, si no se me olvida. Bueno, entonces, mi mamá siempre me contaba cosas paranormales o cosas que sucedían. Entonces, obviamente, ¿cómo se llama esta palabra? La disfunción o ¿cómo se llama esa? Sí, ¿no? De hace muchos años. Disculpen que no lo sé pronunciar, pero no me acuerdo bien la palabra, así es de, bueno, de las vidas pasadas se puede decir. Voy a poner corrector natural. Ay, no, sombra natural. Es que tengo un corrector natural, chicas, perdón, pero es sombra natural. Pego y lo voy a poner tontito por aquí, tontito aquí. Aquí en el doblez para que no se empiece a desacomodar el corrector que me puse abajo, para que no se empiece como a cortar un poquitito. Y bueno, sabemos que las brujas tradicionales pues tenemos la idea de que se pintan feo, tienen una narizota, aquí su lunar y cosas así. Las wiccas son como estas tolvas, más o menos, en cuestión de su maquillaje, más o menos. No digo que sea igual o que sean igualitas, no. Nada más por su maquillaje. Voy a agarrar un poquitito y voy a empezar a ponerlo de esta manera, así, como de vuelta y vuelta y vuelta. Así. Nada más para que me matifique un poco el corrector y no se me mueva para ponerle siguiente color. Y bueno, chicas, mi mamá siempre me contaba que hace muchos años, siempre se decía que en el pueblo donde ella vivía o en la hacienda donde vivía su tía, pues siempre en las haciendas pues son como pueblitos. Entonces me decía que había un pueblito llamado el pueblito Jacinto, algo así. No me acuerdo, chicas, pero no era nombre. Un pueblito muy, muy pequeño. Un pueblito Jancincito, el Jacinto, algo así. No me acuerdo de la palabra, pero era así chistoso. Y recuerdo que yo le decía a mamá, ¿y por qué ese nombre? Y me decía, no sé, hija, así le pusieron en ese pueblito. Y me daba risa. Entonces, en ese pueblito, chicas, pues se oía de todo. Ahora sí que la gente, vamos a decir, ignorante, no sabía que había brujas buenas y había brujas malas, ¿no? Y que no sabían el significado de una bruja. Entonces el pueblo se dejaba llevar por lo que decía la gente de estas brujas, ¿no? Que eran malas, que hacían cosas malas, que muchas brujas nacían con lunares como las brujas de ahorita, ¿no? Las tradicionales, pero las brujas wiccas nacían con lunares en forma de luna, en forma de cruz, en forma de estrellas, en forma de por decir, de un monte, así. Las que eran con magia de la naturaleza y el universo siempre traían un lunar aquí marcado como tipo tatuaje, pero en forma de luna o una rayita aquí, como les digo, del maquillaje de las tolvas, pero ellas las tenían aquí y no era lunar, digamos que lunar, pero era una marca de nacimiento que eran identificadas como las brujas wiccas. Entonces, pues decía mi mamá
que en ese tiempo mucha gente pues no sabía el significado, ni qué hacían, ni para qué, pero pues ahora sí que se las creían de que pues que hacían el mal. Ellas solamente querían ayudar a que el pueblo existiera cosas buenas, pero el pueblo siempre, pues decían, no, ellas son malas, nos van a hacer algo, nuestros hijos, que se llevaban a los niños cuando ellas ni siquiera tocaban el pelo de los niños, que eran pues las otras brujas, ¿no? Ellas solamente se dedicaban a la naturaleza, a proteger el pueblo, a proteger a los niños, o sea, más que nada a los niños. Y bueno, resulta que una bruja de esos tiempos, pero muy atrás, esta bruja Wicca se le ocurre acercarse a un niño y le pregunta su nombre, que cómo se llama, que cuántos años tiene, que si pueden hacer amigos. El niño inocente pues le dice que sí, ¿no? Que sí, que quieren ser amigos, que pues que sí, el niño inocentemente, aunque ella no era mala, pues empezaron a notar que este niño pues se llevaba bien con esta bruja. Y esta bruja Wicca empezó a llevarse bien con el niño. O sea, ni para mal ni nada. Simplemente, el niño pues se llevaba bien y todo. Pero mi mamá me decía que los del pueblo se empezaron a dejar llevar por la gente, ¿no? De que habían visto una bruja conversando con un niño. Y cuidadito que, o sea, alborotaron a todo el pueblo. Que había una bruja con un niño y que se lo quería llevar y cuidadito y cuiden a sus hijos y que supuestamente las brujas tradicionales se llevaban a los niños, pero las otras brujas no, o sea, las otras brujas eran de cuidarlos, de protegerlos de la naturaleza, ¿no? De que pasara algo. Pero pues no, la gente no era así. La gente creía muchas cosas y confundían las brujas. La bruja natural, que les llamo Wicca, era pues bien, ¿no? O sea, ellas incluso ayudaban a los campesinos o a la gente, pues a la gente que estaba, por ejemplo, las mujeres que estaban embarazadas, las ayudaba muchísimo a tener a sus hijos con la naturaleza. No te voy a decir que con magia, pues magia de la que ellas sabían, ¿no? Pero no mala. Pero, pues la gente piensa siempre mal. Entonces, decía mi mamá que el pueblo se le, pues así que se echó encima a esta bruja Wicca y pensaron que pues le iba a hacer mal al niño, cuando ni siquiera, chicas. Entonces, la bruja Wicca, trataba de explicarles al pueblo que ella no quería hacerles daño a los niños ni a nadie, simplemente quería ayudar a hacer magia buena para que el pueblo estuviera protegido de las brujas tradicionales, las brujas malas que realmente hacían daño tanto a las personas como a los niños. Pero ellos se cegaban y decían que tanto como una como otra iban a hacer lo mismo, que iban a ser igual o que simplemente eran iguales y que no creían en ellas por ser el hecho de ser brujas, ¿no? Así, con eso. Entonces, pues ahora sí que las brujas trataban de siempre de hacer lo mejor que pudieran, de hacer sus cosas, de proteger las aldeas, el pueblo. Pero la gente siempre hablaba de que no, tenemos que hacer algo, ya los niños están desapareciendo y todo por las brujas. Ellas son malas, ellas nos quieren ver mal, hay que, pues ahora sí que quemarlas, ¿no? Dijeron, sí, hay que acabar con ellas. Mi mamá decía que en el pueblito donde vivía su tía era muy pequeño
y que a lo mejor precisamente por ser pequeño la gente era muy ignorante y no sabía cómo resolver ciertos problemas y lo asociaban siempre con las brujas, ¿no? Pero no, o sea, pasaba cosas, pues sí, ¿no? Como en todos lados, pero la gente de antes siempre decía, por decir, si se quemaba una casita, las brujas, ¿no? Las brujas son las que ocasionan esto. Y cositas así, chicas. Entonces llegó el momento en que esta bruja Wicca estaba haciendo magia pues en el bosque, por decirlo así, en un terreno con hierbas y cosas, a donde ella, con su magia, le decía, ahora sí que al universo, a la naturaleza, el poder de cuidar, pues, a las personas que vivían, por decir ahí, el poder de tener la fuerza, la sabiduría, la magia, el poder de toda unidos con la naturaleza. Y pues no faltó quien la viera a esta bruja diciendo las cosas que decía la bruja para poder ayudar a la gente a que creyeran en la naturaleza, a la responsabilidad y la magia que las brujas wiccas tenían en ese momento para proteger a la gente y los niños de estas otras brujas. Pero esta gente pues pensó mal, pensando en que estaba invocando cosas malas para que la gente terminara mal, se llevaran a los niños, que esa magia se convirtiera en cosas malas y ellas entendían que toda esa magia se debía a las cosas que ellos o ellas vivían en ese momento. Entonces, recuerdo mucho las palabras que mi mamá me decía, hija, no todo lo que veas es bueno, no todo lo bueno se convierte en malo. Entonces todo tiene un qué y un para qué. Siempre, siempre me decía eso. Entonces la gente, pues tanto pensaron y veían cosas de pues, las brujas malas que pensaron que las wiccas hacían lo mismo. Y se dejaron llevar, chicas, se dejaron llevar por lo que decía el pueblo, porque pues decían, al fin de cabo son brujas y no van a ver pues el bien, ¿no? Siempre van a tratar de ver el mal y son malas, ¿no? Cuando no sabían para qué estaban invocando la magia de la naturaleza y ellos pensaron que la naturaleza era mala. Entonces, todo el pueblo empezó a hablar y empezó a decir pues, que eso está mal, que tenemos, bueno, que ellos tenían gente mala, que ahora entendían por qué esa magia hacia la naturaleza para que se llevaran a los niños, para que les fuera mal y pues no era así. Entonces, eh, pasan los días, chicas, y ven a la bruja Wicca haciendo poder, pues, no poderes, no haciendo cosas malas, pero sí rituales con la magia de la naturaleza, invocando el aire, la fuerza del aire, la fuerza de la tierra, la fuerza de la luna y las estrellas, para tener un equilibrio entre el bien y el mal y que el bien rodee todo lo bueno para proteger la aldea o proteger el centro donde esa aldea era un pueblo pequeño. Entonces ella llamaba a la naturaleza con flores, con pastito, con tierra, con fuego, igual, para poder protegerlos de cierta forma. Pero pues el chisme se llegó a más. Así que dicen que de una cosita se hace una cosota. Entonces no trataban de asimilar las cosas y alargaban cosas y perjudicar a otras cosas. Las brujas fueron quemadas. Me acuerdo que mamá me decía, no, mija, pues las quemaron porque creían que eran malas y de ahí se empezaron a descolgar que las brujas wiccas eran malas y que tenían que pues morir porque hacían cosas malas con la naturaleza y con los seres vivos, los seres humanos, los niños, cuando no se daban cuenta que las que hacían eso eran las otras brujas. Llegó un momento
en que las personas o mujeres, niñas, si eran niñas, las tenían que desvivir porque decían que todas las niñas iban a ser brujas malas para ocasionar a los hombres mal y ocasionarles brujería. Todas, mujeres también. Entonces, todos creían que todas las mujeres que vivían ahí eran brujas y que todas tenían que desvivirse para, para no hacer daño, ¿no? Entonces, llega el momento en que pasan muchos años, chicas. Pasan años y años y años. Ay, perdón, me desdoblé. Traje esta. Pasan los años, chicas, y se dan cuenta que las brujas wiccas no hacían daño, que hacían el bien, porque cuando mandaron a quemar a todas las wiccas, el pueblo se dio cuenta que era para proteger el pueblo, no para desprotegerlo, sino para cuidar de esas entidades malas, de las brujas malas, porque nacían niños y o sea, nacían bebés y pues, ¿qué hacían, no? Se los llevaban las brujas, las chupaban, así, cositas. Entonces empezaron a ver, pues, cosas malas de estas brujas y, pues, ¿qué pasa, no? Que se dan cuenta demasiado tarde que habían quemado a las brujas que eran wiccas, a las buenas, a las que protegían el pueblo, y dejaron a las malas, a las que pensaron que ellas eran las que cuidaban los niños, a las que pensaron que hacían magia por el bien, que hacían el bien y el mal, pero para proteger el pueblo cuando de verdad lo destruyó bastante. Todos empezaron a decir, no, es que ya hay más brujas y les digo, de un poquito se hace muchito y es cuando pues toda la gente cree que si el pájaro habla, también van a hacer lo mismo los coyotes, van a hacer lo mismo las arañas, ¿no? Entonces, resulta que no, pues ya las brujas empezaron a ir por los bebitos, a matar mucha gente, a hacer pues maldiciones, hacer brujería pues mala, hacer brujería para las personas que pues se lo pedían y hacían cosas malas y no buenas, que todo lo que había malo era por causa de las brujas malas, ¿no? Y el pueblo pues se arrepentía, ¿no? A fin de cuentas se arrepentía de que pues mataron a muchas mujeres con un don hermoso que era salvar el pueblo, salvar los niños y protegerlos de alguna manera con la naturaleza, con la magia, con la recreación que ellas tenían con esa conexión que ellas tenían con la naturaleza cuando ellos pues pensaban que hacer magia con la naturaleza era malo y que atacaban al pueblo y que atacaban a los niños cuando era, no es cierto, ¿no? Pero con el tiempo se dieron cuenta que pues hicieron mal y pues dijeron, pues ahora vamos a desvivir a las brujas que son malas, ¿no? Ok, chicas, y pues sí, decía mi mamá que la gente era tan ignorante que confundían una cosa con la otra, creían que todo era malo, que todo era quemar, que todo era que decían que si quemaban a las brujas, pues todo el mal se iba a acabar, cuando en sus actos no se veía que en sus actos de ellos iban a pasar más cosas. O sea, no actúes pensando mal cuando crees que es el bien o al revés. En este caso, las personas del pueblo creían que todo era malo hasta la naturaleza y que la naturaleza ya estaba mal, que estaba podrida por la magia que hacían estas brujas que solo lo querían es proteger a los seres vivos, a su pueblo, a los niños, cuando no tenía ninguna malicia. Pero ellos creían que era la malicia las que las corrompía, las que hacían creer que era malo cuando no era cierto. Esa
ese pedacito como que me imaginé tantas cosas cuando me lo contó mi mamá, que yo decía, "¿Pero cómo es posible, no? Que estas brujas solamente actúan mal cuando tú lo pedías. O sea, ellas hacían magia, sí hacían magia, pero si tú querías mal la magia, ellas lo hacían, mientras ellas actúan con la naturaleza, con algo, por eso en el párrafo donde yo les leí, o ese significado que tenían las brujas wiccas, ellas balanceaban el bien y el mal para no meterse tanto en el mal con la naturaleza y que en sus actos, en lo pasado o en el presente, ibas a ver tus actos que hacías con la gente que protegía, ¿no? Entonces ellos no sabían que las Wiccas eran buenas y que las otras eran las malas. Y cuando empezaron a ver muchas cosas que no funcionaban en el pueblo y que se llevan a los niños y todo y decían, pero ¿por qué? Si las Wiccas eran las que ya se habían ido, ¿por qué desaparecen tantos niños? ¿O por qué la gente se enferma? ¿O por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta brujería? Cuando la gente se acercaba a estas, pues esta bruja mala, brujas mal, a donde actúan mal, con su brujería, pues que creían en el mal y en todo. Entonces ellas son las que provocaban todo, las que se llevaban a los niños cuando ellos decían que eran buenas y no es cierto. Entonces, la verdad, honestamente, a lo mejor lo pueden tener, desean decir ustedes, ay, es que no es nada paranormal o no es malo, es que no sabemos en sí qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando lo manejas de buena manera es malo y cuando lo manejas de malo es buena manera. Entonces, mucha gente a veces cree que al ser mala vas a pensar que es buena persona cuando te está haciendo daño y no es cierto. O sí es cierto, ¿no? Pero en la vida, por eso decía que ellas trabajaban con el año y con la naturaleza. Entonces el tiempo y la naturaleza te hace ver que lo que hiciste mal en ese tiempo estaba mal, porque ellas solamente protegían el bien, protegían la naturaleza, protegían a las personas. Y pues la gente se equivocó a pensar que ellas eran malas y no eran malas. Ellas solamente eran brujas buenas y por tener su maquillaje muy cargado o por la naturaleza que así eran que sus lunares de luna o de estrellas ya eran malas. Y no, chicas, ellas protegían lo bueno con la naturaleza, con las cosas y la gente siempre lo tomaba pues a mal. Y bueno, chicas, así la magia de la bruja Wicca. Se acabó el maquillaje. Espero que les haya gustado muchísimo. Me voy a acercar un poco más. Y bueno, chicas, esta es una historia que me platicó mi mamá hace muchos años, pero la recuerdo. Puede ser algún mito, puede ser solamente una leyenda. Me lo platicó, no todo, no profundo, pero sí lo más importante, que no sabía la gente el significado de cada cosa, que la gente de antes era muy ignorante, que no había alguien que le dijera esto está bien, esto está mal. Ellos decían que si esto estaba mal, eso estaba mal, que si era malo, y por confiar en otras personas que no eran, pues salía mal ciertas cosas. Las brujas wiccas nunca hicieron daño al pueblo, sino querían proteger con la naturaleza, equilibrar ciertos aspectos de la magia. Y si hablaban en la noche con la naturaleza era para que en la noche habría, habría más o había más protección para proteger a la gente en la noche, sobre todo las mujeres embarazadas o las mujeres que están, que son vírgenes, o las personas que están inmune, o los niños, sobre todo los niños. Entonces ellas hacían magia con la naturaleza y llamar a la naturaleza para que ellas tuvieran fuerza de esa naturaleza y proteger el espacio. Cuando de un poquito a lo mucho, pues lo hicieron muy grande
y creían que las Wiccas eran más peor que las otras al llamar la naturaleza y estar contra todo cuando no era cierto. Solamente ellas querían el proteger. Y aún así existen brujas Wiccas. En una cadenita de que sus antepasados iban haciendo generación en generación, hay brujas, tienen dones, brujas Wiccas, que si tú te lo propones son brujas Wiccas buenas, pero si tú quieres para el mal, obviamente ellas van a actuar para mal, pero si lo quieres para bien y equilibrar lo bueno y lo malo, ellas van a hacer magia para lo bueno y lo malo. No sé si en esta historia pues me di a entender o lo expliqué bien o solamente fue así como platicarles algo de la gente pasada, de la gente que era pues mal, que pensaba mal de las brujas Wiccas cuando no es cierto. Su magia es la naturaleza, el espacio, las estrellas, la luna. Incluso en su maquillaje muchas traían pues el maquillaje, lo que representaba su poder, como era la estrella y la luna. Entonces, ellas siempre en su maquillaje representaban algo de una fuerza del maquillaje en, en la naturaleza. Siempre lo reflejaban en su maquillaje porque era el poder que transmitían para la gente. En la noche, pues la luna, las estrellas, con más fuerza, con más protección, con más eh, ¿cómo les dice? Sabiduría. Siempre su sabiduría era para adelante y nunca hacían pues mal uso de cosas, al menos que tú te lo, te lo propongas o que se lo pidieras, más que nada se lo pidieras, pero ellas nunca hacían cosas malas, al menos que tú le digas, hazme esto, ayúdame con esto, con la naturaleza, pero ellas siempre se enfocaban en lo bueno para tener un ambiente mejor. O sea, hacían cosas con la naturaleza, la armonía, todo lo bueno. Pero pues en ese tiempo no había como que una sensatez buena, ¿no? En ese tiempo todo creían que era malo y pues ahora con sus actos los van cobrando como sus mismas cadenitas y familiares, pues ahora son brujas, brujos, brujas Wiccas, brujas malas, Wiccas que se proponen lo bueno, lo malo. Entonces esos actos que tú haces con esas cadenitas vas pagando durante años y años lo que tú creíste que era malo, pues ahora lo vas cobrando hasta con tu propia familia. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado un poquito de lo que investigué, un poquito de este maquillaje y un poquito de esa historia que me contó mi mamá, no como tal, pero pues en la actualidad, ahorita pues ya son muchas cosas, en la actualidad de antes se creían muchas cosas que eran buenas y que para ellos era malo. Así es esto, nos vemos para otro video y otro maquillaje. Bye.